Buenos días, vamos a comenzar con la sesión. Esperaba que más personas se conectaran, pero bueno, no importa. Bueno, entonces vamos a empezar con algunas reglas para el examen final. Primero, se va a evaluar todo el curso. Sin embargo, se le va a dar un poco más de prioridad al contenido que no se ha evaluado aún, que es lo de ley de Faraday. Eso no se ha evaluado, entonces se va a evaluar más que el resto del contenido del curso. Obviamente, no se puede evaluar todo un curso en solo 3 problemas, entonces van a ser más problemas y el tiempo que se les va a dar es proporcional a la cantidad de problemas. La metodología que se va a utilizar, pues es la misma la del tercer parcial. Se va a enviar el PDF del examen, ustedes lo envían devuelto. Eso sí, no se van a permitir imágenes, solamente un PDF, así como se envían las tareas. Bueno, esa es la metodología y las reglas con las que se va a trabajar para el examen final. No se va a recibir por ninguna razón exámenes por correo, ¿sí? O sea, se les va a dar 10 minutos para que ustedes conviertan sus imágenes a PDF y lo suban. Entonces, ustedes terminen su examen, por decirles algo, si termina a las 11 y el examen va a estar abierto hasta las 11:10. Usen esos 10 minutos porque no saben qué problemas pueden salir en medio camino mientras están tomando las fotos hasta que suben el PDF. Entonces, no usen esos 10 minutos para terminar de hacer un problema, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, solo. Y el examen final vale 25 puntos. Sus zonas ya van a estar completas para esa época. El examen final se va a realizar tal y como está la calendarización que ya les había compartido en Classroom, que en nuestro caso sería el 22, creo yo, cabal, la próxima semana. Ajá. El viernes 22, de 8 de la mañana en adelante. Aún no sé a qué hora va a terminar porque va a depender de cuántos problemas se hagan. Sin embargo, la hora que nosotros tenemos apartada es de 8 a 12, entonces puede que el examen dure de 8 a 12, no sé todavía. Simplemente aparten ese horario, que es el que tenemos calendarizado para Física 3. Bueno, eso. ¿Tienen alguna duda respecto a eso hasta el momento? No, va. Bueno, entonces, antes de que ustedes me hagan alguna pregunta, me sugirió José Alfredo que les explicara más que un problema, un concepto sobre de una de las tareas, un problema de una de las tareas. Entonces, voy a empezar con eso de una vez, porque me contó que habían algunas dudas al respecto. Muy bien. Entonces, este problema es de Faraday y es el en el que se jalaba una barra con una fuerza. Entonces, aquí el problema era que, según la ley de Faraday, vamos a dibujar esto de acá. Permítame, vamos a darle vuelta a esto. Listo. Este problema estaba más o menos así, que había unos rieles y esto de aquí era una barra móvil. Y todo esto está en un campo magnético. Bueno, a su vez, esto era jalado con una fuerza F, de tal forma que la rapidez con la que se movía esto era constante. Bueno, sabemos que es una velocidad o una rapidez constante porque la fuerza F pues se está oponiendo a la fuerza magnética que siente el sistema. Este campo magnético era constante y por ende sabíamos que la dirección en la que se iba a generar, aquí me estoy saltando varios pasos, ¿verdad? Pero
sabemos nosotros que la dirección en la que se iba a inducir la corriente era en contra de las agujas del reloj, porque el campo era constante y estaba aumentando el flujo. Bueno, esta sería la corriente inducida. Pongámosle I sub I. Ahora, la duda que surgía era la siguiente. Bueno, entonces había una fuerza F y por ende, pues cada una de estas barras que voy a marcar aquí en morado, o los rieles acá, acá y acá, pues estaban generando un campo magnético debido a la propia corriente inducida. O sea, aparte del campo magnético externo, ellos mismos están generando un campo magnético, que de hecho es el campo magnético que genera el flujo magnético que se pone al campo magnético externo. O sea, prácticamente es el campo magnético que hace que se cumpla la ley de Lenz. O sea, si nos damos cuenta, esta corriente inducida en esta dirección opuesta a las agujas del reloj, pues va a generar un campo magnético alrededor de cada uno de estos elementos de acá. Pero ese es el campo magnético que es inducido. Entonces, ¿cómo afecta ese campo magnético inducido o el campo magnético generado debido a la ley de Faraday a esta barra de acá? A la barra que se está moviendo. Bueno, si nosotros vemos las dos barras horizontales, no van a ejercer ningún efecto sobre el campo magnético que generan si vemos la dirección del campo generado por estas barras. Vemos que si la corriente viene en contra de las agujas del reloj, por ejemplo, el campo generado por esta barra de acá es más o menos así. En este caso, arriba, el campo magnético es más o menos así. Y en ninguno de los dos casos, el campo magnético generado va a afectar a la barra que se está moviendo hacia la derecha. Sin embargo, nosotros vamos a ver que la barra que está vertical en morado, o sea, la que está fija, esa va a tener un campo. Que está más o menos así. Y en efecto, este campo, que se extiende bastante hacia la izquierda, también se extiende hacia la derecha, a tal modo de estar presente también sobre la barra de acá. Entonces, esa era la duda. Este campo magnético que está en anaranjado, generado por la corriente inducida en esta barra, afectará a la fuerza neta en color verde. Entonces veamos en qué dirección iría la fuerza que está en color anaranjado debido al campo inducido. Le voy a colocar la fuerza debido al campo inducido. Esa fuerza sería igual. No recuerdo exactamente cómo se llamaba el ancho, la altura de la barra. Creo que se llamaba A, si no estoy mal. Pero le voy a poner L, ¿sí? Sería I, que era la magnitud de la corriente inducida, por la longitud de la barra que está afectando. Por DL, cruz el campo inducido. Entonces esto es una barra recta y no cambia la magnitud del campo a lo largo de la longitud, entonces podemos hacer la simplificación que sea I por L cruz B. Entonces, si nosotros vemos el L, el DL va en la dirección de la corriente, este es el DL, y el campo magnético va hacia afuera. Entonces, nosotros veríamos que existiría otra fuerza que haría que esto vaya para acá, una fuerza inducida. Esto no tiene mucho sentido porque mientras más corriente inducida existiera, más ayudaría, digámoslo así, a la barra a moverse. O sea, iría como que ayudando al agente externo a hacer el trabajo. Entonces, esto iría en contra de la ley de la conservación, del principio de la conservación de la energía.
porque estaríamos creando energía infinita. Entonces, veamos, todo esto que estoy explicando realmente existe hasta antes de esa fuerza. Entonces, ese campo magnético que pinté en cruces y puntitos anaranjados son el campo magnético generado por la ley de Faraday, que se opone al campo externo, que está en azul. Sin embargo, esta fuerza de acá no existe. Pero ¿cómo es que no existe si está esto aquí? Bueno, en realidad, ese campo magnético pues no va a trabajar de la misma forma con la que nosotros estamos acostumbrados a verlo, debido a que el campo generado acá va a generar una corriente, que es lo que va en dirección acá y está en morado. Y esa corriente no va a hacer un trabajo que va a generar una fuerza neta, sino se va a manifestar de otra forma. O sea, no es que de la nada desaparezca la fuerza magnética y que ese trabajo no exista, por ejemplo, sino que lo vamos a ver manifestado de otra forma. Entonces, este campo magnético que está aquí en anaranjado es consecuencia, o mejor dicho, debido a sí, es consecuencia de la corriente inducida. La corriente inducida que va en contra de las agujas del reloj. Pero ahora, vamos a recordar otro concepto. Si recordamos las leyes de Kirchhoff, estoy regresando a circuitos, establece que la sumatoria de voltajes a través de una trayectoria cerrada es igual a cero. ¿Sí? Esa es la ley de voltajes. Ahora les pregunto, según la ley de Faraday, ahí, cuando nosotros tenemos una superficie y esa superficie genera una trayectoria, una curva cerrada, a través de esa curva cerrada se va a generar una FEM inducida. Esto es Faraday. Entonces, esto de acá es una FEM, pero es un voltaje. Es como decir esto de acá, una diferencia de potencial. Ahora, esto podría decirse que es la misma cantidad física y está a través de una trayectoria cerrada. ¿Por qué? Porque para que exista un flujo a través de la superficie, esta puede ser la superficie, debe existir una trayectoria cerrada. ¿Sí? Este es el teorema de Stokes. Eso ya lo vieron ustedes en cálculo 3. Sí, ya debieron haberlo visto en cálculo 3. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros poder decir que si las leyes de Kirchhoff establecen que la sumatoria de voltajes a través de una trayectoria cerrada es cero, ahora nos están diciendo que con la ley de Faraday la sumatoria de voltajes a través de una trayectoria cerrada no es cero, sino que es una FEM y depende del flujo magnético? Son leyes que se están contradiciendo. En realidad no, lo que se contradicen son las condiciones en las que se están aplicando. Para las leyes de Kirchhoff, y es lo que hizo una pregunta el compañero la sesión pasada, nosotros vamos a ver que los campos eléctricos que se generan son conservativos. Mientras que los campos eléctricos que se generan con la ley de Faraday no son conservativos. Entonces, ¿qué significa? Que a través de una trayectoria cerrada se debe realizar un trabajo, o este realizó un trabajo para poder existir. Ah, ahí está entonces. El trabajo que se hubiera desperdiciado ayudando al agente externo a mover la barra en esa dirección, en realidad no se manifestó de esa forma, sino se manifestó generando esta FEM
que según la ley de Kirchhoff no debería existir, pero que existe. Entonces, ese exceso de trabajo o esa FEM extra que la ley de Kirchhoff no permitiría, porque el campo eléctrico es un campo eléctrico conservativo, se manifiesta como un campo eléctrico no conservativo. Y es lo que permite que se genere la FEM. ¿Sí? Entonces, esta fuerza que está acá no existe. Sin embargo, este campo, este flujo magnético que está en anaranjado, esto de acá sí existe. Y no va a generar la fuerza, sino que va a generar la propia FEM. Y esa FEM es el extra, el sobrante, digámoslo así, que permite que se cumpla la ley de Faraday, ¿sí? Y por esa razón se requiere que los campos sean no conservativos. Yo sé que es un poco confuso este montón de conceptos, pero es una duda que tenía que aclararse, porque si no, ¿por qué no aparecía esa fuerza? ¿Sí? Entonces, empiecen con sus preguntas, por favor, si tienen dudas de esto. No, va. Bueno, entonces, ya que se explicó esto, ustedes manifiesten sus dudas que tengan respecto al curso, ¿sí? Que es para lo que es esta sesión. Me solo una pregunta. Ujú. En lo que estaba explicando anteriormente, no entendí muy bien de dónde salía el trabajo. Mira pues, alto, ¿qué trabajo? ¿Cuál de los trabajos? El que genera la FEM. Mm, ya, es que en realidad no se manifiesta como un trabajo, sino se manifiesta como un aumento de energía potencial. Entonces, nosotros sabemos que podemos tener que un cambio de energía en un sistema no conservativo, que el cambio de energía total del sistema sea igual al trabajo realizado por las fuerzas no conservativas, que era lo que habíamos visto en física 1. Sin embargo, aquí podemos ver que en realidad ese trabajo realizado por fuerzas no conservativas, sino puede ser por agentes no conservativos. Ahora, aquí no vamos a ver que esta fuerza que está en anaranjado, que era la fuerza de la corriente inducida, se vaya a manifestar como un trabajo. O sea, aquí no vamos a ver esto de acá. Eso no va a existir. Lo que va a existir es que en vez de que exista esto, un trabajo, va a existir energía cinética 1, que es la energía cinética de la barra que se está moviendo, más una energía potencial o una diferencia de energía potencial. Y esta diferencia de energía potencial no debería existir nunca, en teoría. ¿Por qué? Por esto de acá. Según nosotros, para que se cumplan la ley de voltajes de Kirchhoff, si hacemos un circuito, por decirles algo, así súper simple, aquí hay un voltaje positivo, más menos, más menos, más menos, menos y menos. Aquí va a haber una corriente, ¿sí? Entonces, aquí hay un aumento de potencial, aquí hay una pérdida de potencial, aquí hay de su 1, aquí hay una caída de potencial y aquí hay otra caída de potencial. Y nosotros vemos que B1 más menos B2 más menos B3 debe ser igual a 0. Entonces, es como decir
que la diferencia de potencial es igual a cero. Ahora, ¿qué pasa si nosotros multiplicamos esto por el agente portador de la carga, que son los electrones? Entonces vamos a decir que Q por delta V va a ser igual a cero. En este caso, esto es la energía potencial de los electrones, el cambio de energía potencial. Entonces, el cambio de energía potencial en este circuito debe ser cero. Sin embargo, en este circuito sí va a existir energía potencial. En este circuito de la ley de Faraday. Entonces, no lo vamos a ver manifestado como un trabajo que ayuda al agente externo a empujar la barra, sino que lo vamos a ver como un aumento de energía potencial que para Kirchhoff no debería existir. Solamente existe cuando está presente Faraday, por ser un campo no conservativo. Entonces, no hay trabajo, sino que esto es la consecuencia del campo no conservativo. ¿Sí? Pero no hay ningún trabajo extra. No sé si está claro. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Yo también tenía otra duda, pero sobre la FEMBA. Es Ajá. que en el libro decía que no se podía interpretar como una fuerza, pero tampoco como una fuente de energía, algo así. Y Ajá, mi es que pregunta era fíjate, entonces, ¿cómo se interpreta entonces? es un voltaje. De hecho, el concepto de FEM es la abreviación de una fuerza electromotriz. Pero eso deriva del mal uso de los conceptos de cuando se descubrió que existía. Ellos veían, o sea, que había una manifestación de una fuerza. Por ejemplo, en este ejemplo de la barra, si nosotros jaláramos la barra y no existiese presencia de campo magnético, la barra aceleraría. Pero al aparecer un campo magnético, la barra ya se mueve con rapidez constante. Hay una fuerza que se opone a la fuerza del agente externo. Y por esa razón a la FEM le llamaron fuerza electromotriz. Sin embargo, es un nombre que le quedó y así quedó, así como el electrón y que eres el portador de la corriente, pero en realidad la corriente va en dirección opuesta al movimiento de los electrones. Es situación histórica. Entonces la FEM se interpreta como una diferencia potencial, un voltaje. Ah, ya, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Sí, yo tenía una duda. Ajá, contame. Pepe, vamos a ver, en el examen corto, en el 3, ¿Sí? en el primer problema, hay una barra que está siendo jalada por una fuerza de un agente externo, ¿va? Uh-huh. Espérame, déjame buscar el inciso para que Va, no me a pierda. ver. El problema 1 es este. Ajá. Sí, va. Entonces, la cosa es que no tengo muy claro por qué es que la barra se está moviendo hacia la derecha. La barra. Alto. Entonces es el problema 2. Es este. Ya. Ah, perdón, pero es que... Sí, ajá, no importa, no importa. Sí. ¿Por qué la barra se está moviendo a la derecha? Porque hay un agente externo que la está jalando. O sea, ahí alguien de afuera está haciendo esa fuerza que jala la barra hacia la derecha. Sí, es que mi duda era que yo pensaba, bueno, que el movimiento de la barra se oponía a la fuerza externa del agente externo, Así pero es. Sí, y en efecto así es. Pero esa fuerza es debido es al mucho campo más. magnético externo.
Y en este caso, para que se desplace con velocidad constante, debe ser la misma magnitud de la fuerza magnética en dirección opuesta que... Espérate, vamos a dibujar aquí. Aquí están. Aquí la fuerza magnética va a ir en esta dirección. ¿Sí? Y en este caso va a tener la misma magnitud que la fuerza del agente externo, porque se desplaza a rapidez constante. Ah, sí, pues. Ajá. Ah, bueno. Ahora otra duda. ¿Qué hubiera pasado si la barra en realidad se estuviera moviendo hacia la izquierda? Digamos, lo que ahí está Es pasando es que interesante. Ajá. el área sí se está haciendo más pequeña, ¿verdad? Ajá. Ah, bueno, entonces en Entonces efecto, disminuye el flujo. entonces al disminuir el flujo, entonces la corriente inducida debe generar un campo de tal manera que vaya a la misma dirección que el campo externo. Exacto. Entonces la Ah, fuerza magnética cambiaría de dirección. bueno, entonces esa es una forma en la que el área puede disminuir. Ah, bueno, Exacto. bueno, bueno, gracias. Bueno, Yo tenía una duda. ¿sí? He visto muchos problemas de circuitos y la ley de Faraday, pero la mayoría se resuelven como por mallas. Quería ver Ajá. si podría dar un ejemplo como de esos mismos, pero por nodos, porque yo quería tratar de resolverlos por nodos y me costaba mucho, no podía. Uy, creo que eso no es buena idea. ¿No? No, no. Ah, Hay que bueno. resolverlos por mallas porque... a la gran. Sí, es muchísimo más fácil verlo por mallas, porque si no hay que separar corrientes y solo te van a salir si mucho dos nodos, pero visualizar eso va a ser muy complicado. Hacerlo todo por mallas, no va a haber nada que sea así por nodos, y ni ahorita ni después. O sea, no creo que te vaya a Ah, salir un problema de ese tipo. Ajá. es que yo quería hacerlo por nodos, pero si no se puede, no importa. Es que sí es más complejo verlo. Yo supongo que son de esos problemas. De hecho, es así como este de acá. Pero, por ejemplo, puede tener otra barra, que era como lo que se les preguntaba. Tiene esto de acá y se cierra, y que está esta barra moviéndose hacia la derecha, por ejemplo. Entonces aquí se genera una corriente y aquí se genera otra corriente. De eso me estás preguntando, supongo. O Sí, cómo son los circuitos que me... Sí, sí, estos sí. hacerlos... Mira, pues aquí hay que resolverlos por mallas. ¿Por qué? Porque las trayectorias de las corrientes inducidas de una vez te van a dar las trayectorias de las corrientes de las mallas. Entonces aquí los circuitos cerrados, digámoslo así, que generan la ley de Faraday, son exactamente los mismos circuitos cerrados que van a salir de tus ecuaciones de las mallas. Entonces hay que usarlo así. O sea, si te pones aquí a ver un nodo, va a haber un nodo acá, voltaje A, y ahí, desde ahí ya valiste. Y aquí una tierra, por ejemplo. En realidad aquí no se está comportando de esa forma, porque aquí esta cosa se está moviendo para la izquierda, por decirte algo, y aquí la tierra se debe ir moviendo justo junto a él. O sea, estás diciendo que siempre aquí va a haber un potencial cero, cuando en realidad eso no es así. El potencial cero no tiene que estar ahí en todo momento. O sea, esa cosa se va a ir moviendo. Entonces tu potencial A se va a ir corriendo para acá, mientras tu potencial cero se va a ir corriendo para acá. Se hace un desmadre. Simplemente no lo ves. Entonces, hácelo por mallas. Yo también tenía una duda, pero de la penúltima tarea que dejó el problema 1. Era el inciso 4, creo, que era que le preguntaban cuál era la fuerza que necesitaba para mantener a la otra barra, algo así. Así no le entendí cómo se hacía. Vamos a ver ahorita. Que se formaban dos circuitos, creo que era. ¿Era este? ¿O no? Espérense, de la tarea, ¿de cuál tarea? Es que la última tarea no es esa, sino es... En la tarea 21. Ah, ya. Va, vamos a ver. Pues.
¿Cuál problema? El D del problema 1. Ya. Sí, es este mismo entonces. ¿Cuál es tu duda? ¿Cómo se forman? Sí, ¿cómo se obtiene la magnitud de la fuerza? Va, aquí lo vamos a ver. Vamos a ver. No, no es este. Poco. Pues chica, ¿dónde está esa cosa? Aquí está. Aquí está. Si ahora agregas una barra aquí a la derecha, se van a generar dos circuitos. Ya se había visto que la corriente inducida en el circuito de la izquierda era en contra de las agujas del reloj. Ahora, hacia la derecha, lo que decía Alexander era que el área aquí va a estar disminuyendo. Entonces el flujo va a estar disminuyendo. Por lo tanto, el campo magnético inducido va a ir en la misma dirección del campo magnético externo. Y por ende, la corriente inducida, que aquí aparece como una corriente 2, va a ir hacia la derecha. Entonces, era lo que decía Marcela. O sea, aquí se va a generar un circuito. Al final de cuentas, va a tener un circuito de 2 mallas. Y lo tienen que analizar como tal. Aquí en este caso, en esta solución que se le dio, que le hicieron, este es un problema que se pasó en ingeniería. Simplemente hicieron la resolución del problema utilizando FEM de movimiento, que nosotros sabemos que la FEM de movimiento, al final de cuentas, va a estar dada por la variación del flujo magnético con respecto al tiempo, y el flujo magnético es el campo magnético por el área, y en este caso el área es L, que es la altura, por X. Y en este caso, en el de la derecha, es L por D menos X, donde D es el ancho total. ¿Sí? Entonces, al final, al hacer la sumatoria de las contribuciones, nosotros vamos a ver que la FEM total es la FEM de la izquierda más la FEM de la derecha. Y esta es positiva por esto de acá, porque la variación con respecto del tiempo D es 0, pero esto sí es dx en dt, pero está negativo. Entonces se cancela. ¿Sí? Entonces, este menos se cancela con este menos. Y pues pasa a ser más. Ahora, nosotros vamos a ver que al final la FEM es la FEM total del circuito, ¿sí? Y lo que estaban preguntando era cómo era la fuerza. Pues entonces, si en este caso, al inicio, cuando solo había una barra, la FEM era nada más un valor, y en este caso era 50 por 10 a la menos 3 newton la fuerza que se utilizaba para generar esa FEM. Ahora, como la FEM es el doble, se duplica la fuerza que debe hacerse, ¿sí? Porque la corriente se duplica, ¿sí? Sí, esto tomen el screenshot ahorita si quieren ver, esta es la solución. Ups. No sé si está claro. Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Si se desconecta, conéctense a la misma sesión, por favor, con el mismo link. Porque ya se van a parar los 40 minutos. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces ahí quedamos mucho. Justo nos alcanzaron los 40 minutos. Cualquier cosa me escriben por Classroom o por correo.